Mi historia no puede contarse sin entender primero el contexto en el que nací. Israel, mi amado pueblo, era una nación que había sido bendecida por Dios, pero que también había pasado por momentos oscuros. Desde los tiempos de Josué, cuando conquistamos la tierra prometida, hasta los días de los jueces, nuestra historia ha sido una montaña rusa de victorias y derrotas, de fidelidad y de olvido. Israel, en esos días, estaba bajo la opresión de los filisteos, un pueblo poderoso y temido. Los filisteos no eran nativos de la tierra de Canaán, eran un pueblo del mar, originario de las islas del Egeo, que había invadido las costas de Canaán y se había establecido allí con fuerza. Eran guerreros formidables, expertos en el uso del hierro, lo que les daba una ventaja militar significativa sobre nosotros, los israelitas. Sus armas eran más avanzadas, sus carros de guerra eran temidos y su dominio sobre nosotros era implacable. Mi pueblo, Israel, estaba dividido y debilitado. Habíamos olvidado a menudo al Dios que nos había sacado de Egipto y, como resultado, caíamos en manos de nuestros enemigos. Los filisteos nos habían oprimido por 40 años cuando yo nací. Nuestros ejércitos eran menores en número, menos equipados y estábamos desorganizados. Nos faltaba unidad, nos faltaba liderazgo y sobre todo nos faltaba fe en el Señor. En medio de esta oscuridad, Dios decidió levantar a un juez, un salvador, para empezar a liberarnos de nuestros opresores. Y ese juez sería yo. Mi historia comienza antes de mi nacimiento, con un milagro. Mis padres, Manoa y su esposa, eran personas comunes, devotas a Dios, pero con una carga que llevaban en sus corazones. Mi madre era estéril. No podían tener hijos, y en esos tiempos esto era visto como una desgracia. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras mi madre estaba sola, un ángel del Señor se le apareció. No era un ángel común, su presencia era imponente y sus palabras poderosas. Le dijo que a pesar de su esterilidad, ella concebiría y daría a luz un hijo, pero este no sería un niño cualquiera. Desde el vientre, sería consagrado a Dios como nazareo. Este voto implicaba que nunca debería beber vino, ni ninguna bebida fermentada, que no podría comer nada impuro y que su cabello nunca debería ser cortado. Este niño, según el ángel, comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos. Mi madre, emocionada y asustada, corrió a contarle a mi padre Manoa. Él, incrédulo pero lleno de esperanza, oró al Señor pidiendo que el ángel volviera para darle más instrucciones sobre cómo criarme. Dios escuchó su oración y el ángel regresó, repitiendo las instrucciones y confirmando el destino que me esperaba. Así, incluso antes de nacer, ya tenía un propósito divino marcado sobre mi vida. Nací en un tiempo de opresión, pero también de promesas. Desde pequeño, mis padres me criaron bajo el voto nazareo. No entendía mucho al principio, pero sabía que era diferente. Mientras otros niños corrían libres, yo tenía restricciones. Mi cabello crecía largo y nunca fue cortado, y aunque a veces me sentía diferente, sabía que había una razón para ello. Mis padres me contaban sobre el ángel que les había visitado, sobre la promesa de Dios y sobre el destino que tenía que cumplir. A medida que crecía, también lo hacía mi fuerza. No era solo la fuerza de un niño saludable, era algo más. Podía levantar cosas que ningún otro niño podía, y con el tiempo, incluso los hombres del pueblo empezaron a notar que había algo especial en mí. Mis padres me hablaban a menudo sobre los filisteos, nuestros enemigos. Me contaban cómo habían invadido nuestras tierras, cómo nos habían sometido y cómo era mi deber algún día empezar a liberarnos de ellos. Crecí con una mezcla de odio hacia nuestros opresores y una conciencia del peso que llevaba sobre mis hombros. A medida que crecí, me convertí en un joven fuerte, lleno de energía y pasión. Mi fuerza seguía aumentando, y con ella mi deseo de enfrentar a los filisteos. Pero antes de entrar en batalla, tuve que enfrentarme a una lucha interna, mi corazón. Un día, mientras caminaba hacia Timnat, una ciudad filistea, vi a una joven que me cautivó. Era hermosa, diferente a las mujeres de mi pueblo, y me sentí atraído por ella de inmediato. Sabía que no estaba bien, que no debía mezclarme con los enemigos de mi pueblo,
pero mi corazón no escuchaba la razón. Volví a casa y le dije a mis padres que quería casarme con ella. Mis padres se opusieron, como era de esperarse. Me recordaron que era un nazareo, consagrado a Dios, y que debía mantenerme alejado de las mujeres filisteas. Pero yo insistí, y finalmente cedieron. Así que me dirigí a Timnat para pedir la mano de esa mujer, sin saber que este sería el comienzo de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. En el camino a Timnat, algo increíble sucedió. Mientras caminaba por las viñas, un león joven y feroz se abalanzó sobre mí. Era un ataque sorpresivo, pero en ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre mí con una fuerza que nunca había sentido antes. Sin pensarlo, agarré al león y lo destrocé con mis propias manos, como si fuera un simple cordero. Fue la primera vez que realmente sentí el poder de Dios fluyendo a través de mí, y supe que mi fuerza no era normal, que era un don divino para cumplir mi propósito. Después del encuentro con el león, seguí mi camino, pero ese incidente quedó grabado en mi memoria. Unos días después, cuando volví por el mismo camino, encontré la carcasa del león. Para mi sorpresa, un enjambre de abejas había hecho su hogar dentro del cadáver y había miel. Tomé un poco de la miel y la comí, y más tarde, durante mi boda, usé este incidente para plantear un enigma a los filisteos. El enigma era simple pero ingenioso. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Sabía que sería imposible que lo resolvieran, pero su frustración creció a tal punto que presionaron a mi esposa para que me sonsacara la respuesta. Ella, temerosa por su vida, me presionó hasta que finalmente cedí y le dije la respuesta. Esto llevó a una cadena de eventos que terminó en una brutal confrontación con los filisteos, donde maté a 30 de ellos para pagar la apuesta que había hecho. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una constante lucha contra los filisteos. Mi fuerza seguía creciendo, y con ella, mi deseo de liberarnos de nuestros opresores. Recuerdo claramente la vez que, en medio de una batalla, me encontré con una quijada de asno fresca. Sin pensarlo, la tomé como arma, y con ella maté a 1000 hombres. Fue un acto de fuerza brutal, una demostración del poder de Dios en mí. Los filisteos empezaron a temerme, y con razón. Mi nombre se convirtió en sinónimo de terror para ellos, y sabían que mientras yo viviera, su dominio sobre Israel estaba en peligro. Pero a pesar de todas mis victorias, había una batalla que aún no había enfrentado, la batalla contra mis propios deseos, y así llegamos a Dalila. Ella fue mi mayor tentación, mi mayor debilidad. Me enamoré de ella con una pasión ciega, sin saber que sería la causa de mi caída. Dalila no era como las demás mujeres. Había algo en ella que me atrapó, y aunque en el fondo sabía que no era buena para mí, no pude resistirme. Los líderes filisteos vieron en Dalila una oportunidad de oro para derrotarme. Le ofrecieron una fortuna en plata si lograba descubrir el secreto de mi fuerza, y ella, ambiciosa, aceptó. Comenzó a preguntarme una y otra vez cómo podía ser tan fuerte. Al principio, jugué con ella, dándole respuestas falsas, disfrutando del juego. Pero Dalila era persistente, y su insistencia finalmente me agotó. En un momento de debilidad, le revelé la verdad. Mi fuerza está en mi cabello. Si me lo cortan, perderé todo mi poder. Esa noche, mientras dormía en su regazo, un hombre entró y me cortó las 7 trenzas de mi cabello. Sentí como mi fuerza me abandonaba, y cuando desperté, ya no era el mismo. Los filisteos que habían estado esperando se abalanzaron sobre mí. No tenía fuerzas para luchar. Me capturaron, me sacaron los ojos y me llevaron encadenado a Gaza, donde me humillaron y me convirtieron en un espectáculo público. La redención en mi muerte. Ciego y humillado, pasé mis días en la oscuridad, moliendo grano en la prisión. Mi cabello comenzó a crecer de nuevo, pero mi espíritu estaba quebrantado. Me había alejado de Dios, había traicionado mi voto, y ahora estaba pagando el precio. Sin embargo, Dios no me había abandonado por completo. Los filisteos organizaron una gran fiesta en el templo de su dios Dagón para celebrar mi captura.
Me trajeron al templo para que los entretuviera, para burlarse de mí y mostrar a todos su victoria. Pero en medio de mi desesperación, volví mi corazón a Dios. Le supliqué que me diera una última oportunidad, una última muestra de su poder en mí. Me llevaron al centro del templo, donde estaban las columnas principales que sostenían toda la estructura. Con todas mis fuerzas oré. Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más para vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Con un esfuerzo monumental, empujé las columnas y el templo entero comenzó a tambalearse. Sentí cómo mi fuerza volvía y supe que este era el final. El templo se derrumbó, matando a todos los que estaban dentro, incluyendo a mí. En mi muerte, destruí a más filisteos que en toda mi vida, cumpliendo finalmente con el propósito para el cual Dios me había creado. Ahora, desde la eternidad, reflexiono sobre mi vida. Fui un hombre de gran fuerza, pero también de grandes debilidades. Mis victorias fueron grandes, pero mis errores también lo fueron. Mi vida es un recordatorio de que, aunque dotados de grandes dones, nuestras decisiones y nuestra fidelidad a Dios son lo que realmente importan. Al final, Dios usó incluso mis fallas para cumplir su propósito, pero a un gran costo personal. Mi historia, aunque trágica, es una advertencia y una lección para todos. Que no importa cuán fuerte seas, sin la guía y la obediencia a Dios, esa fuerza puede convertirse en tu perdición. Que mi vida sirva de ejemplo para mantenerse firme en el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Gracias por escuchar mi historia, por acompañarme en este viaje desde mi nacimiento hasta mi muerte. Que Dios les dé la sabiduría y la fuerza para cumplir con su propio destino y que aprendan de mis errores para no repetirlos en sus vidas.